El primer hábito que separa a los multimillonarios del resto es la asignación agresiva de capital. El 99% de la población trabaja para gastar. El 1% trabaja para comprar tiempo. Cuando recibes tu salario, tu primer pensamiento suele ser qué factura pagar o qué objeto comprar para aliviar el estrés de haber trabajado tanto. Para un multimillonario, cada dólar es un soldado que debe ir a la guerra a traer más soldados. Aquí entra la matemática brutal. Si ahorras el 10% de tu sueldo en una cuenta de ahorros que rinde el 2% anual, mientras la inflación real es del 6%, no estás ahorrando, estás perdiendo el 4% de tu vida cada año. Los ricos no ahorran. Ellos adquieren activos que se aprecian o generan flujo. El error del 99% es priorizar la seguridad del efectivo sobre la potencia del activo. La rutina que te hace pobre es pagarle primero al dueño del supermercado, al banco y a la telefónica, dejándote a ti las obras. El hábito del multimillonario es pagarse a sí mismo primero, incluso cuando duele, porque entiende que el capital no es para comprar lujos, es para comprar su libertad futura. El segundo de los 7 hábitos de los multimillonarios es el uso obsesivo del apalancamiento. El sistema educativo se entrenó para vender tu tiempo por dinero, una transacción matemática donde tú siempre pierdes porque tu tiempo es finito. Solo tienes 24 horas al día. No importa cuánto te esfuerces, tienes un techo de cristal en tus ingresos. Los multimillonarios, en cambio, se apalancan en 3 cosas: el dinero de otros, el tiempo de otros y la tecnología. Mientras tú pasas 4 horas limpiando tu casa para ahorrar dinero, un multimillonario paga para que alguien más lo haga y use esas 4 horas para construir un sistema que genere ingresos mientras duerme. Esto no es arrogancia, es una aritmética básica. Si tu hora vale $50 y pagas 10 por una tarea, acabas de ganar $40 de valor neto. El error del 99% es el orgullo de decir, yo mismo lo hago. Ese orgullo es el ancla de tu pobreza. Aprender a delegar y a crear sistemas que no requieran tu presencia física es la única forma de escalar tus ingresos de forma exponencial. El trabajo duro sin apalancamiento es simplemente esclavitud bien decorada. Tercer hábito, la búsqueda de riesgo asimétrico. La mayoría de las personas le tienen pánico al riesgo porque confunden riesgo con apuesta. El 99% se mantiene en la zona de confort de un salario fijo, lo cual es, matemáticamente, el riesgo más grande de todos porque tienes una sola fuente de ingresos que depende de la voluntad de un tercero. Los multimillonarios buscan escenarios donde la pérdida es limitada y controlada, pero la ganancia es potencialmente infinita. Un ejemplo real: invertir $1000 en una nueva habilidad o un pequeño emprendimiento digital. Lo peor que puede pasar es que pierdas esos $1000. Pero lo mejor que puede pasar es que esa habilidad te genere $100,000 anuales de por vida. Eso es asimetría. Tu rutina de ir a lo seguro te está robando la oportunidad de encontrar estos botes de oro. Los ricos no juegan a no perder, juegan a ganar en grande cuando las probabilidades están de su lado. Analizan los números, calculan el peor escenario posible y, si pueden sobrevivir a él, se lanzan. La pobreza es el resultado de elegir la seguridad sobre la oportunidad una y otra vez. El cuarto hábito es la protección radical de la atención. En la economía moderna, tu atención es el activo más valioso que tienes y el que más rápido te roban. El 99% consume contenido, el 1% lo crea o lo utiliza para ejecutar. Si tu rutina matutina incluye revisar redes sociales apenas despiertas, le has entregado el control de tu cerebro a los algoritmos de las Big Tech diseñados para mantenerte distraído y pobre. Los multimillonarios son guardianes feroces de su enfoque. No responden correos en cuanto llegan, no asisten a reuniones que podrían ser un mensaje de texto y no permiten que el ruido externo dicte su agenda. Entienden que la profundidad de pensamiento es lo que genera riqueza, no la multitarea superficial. La matemática aquí es simple. 4 horas de trabajo profundo sin interrupciones valen más que 12 horas de estar ocupado con el celular al lado. Si no controlas tu atención, alguien más lo hará y usará tu tiempo para construir su imperio mientras tú te quedas con los memes. La verdadera riqueza comienza con un no rotundo a todo lo que no mueva la aguja de tus objetivos financieros. Para que entiendas el impacto de estos hábitos, analicemos el caso de la familia Martínez. Ellos ganan un buen sueldo, pero su rutina es un error de 99%. Cada vez que reciben un aumento, compran un auto mejor o una casa más grande. Matemáticamente, están aumentando sus pasivos a la misma velocidad que sus ingresos. Tienen la ilusión de riqueza porque consumen como ricos, pero su patrimonio neto es cercano a cero. Si el padre pierde el empleo, la estructura colapsa en 60 días. Ahora mira al inversor que aplica los 7 hábitos de los multimillonarios. Gana lo mismo que los Martínez,
pero vive por debajo de sus posibilidades. Reinvierte en el diferencial en activos. Al principio, parece que el inversor está perdiendo la vida, pero en 5 años, sus activos generan suficiente dinero para pagar sus lujos sin que él tenga que trabajar. Los Martínez son esclavos de su estilo de vida. El inversor es dueño de su tiempo. La pregunta no es cuánto ganas, sino cuánto de ese dinero se queda contigo y trabaja para ti. La asfixia financiera de los Martínez es opcional, y tú podrías estar viviendo la misma mentira sin darte cuenta. Quinto hábito: skill stacking o apilamiento de habilidades. El 99% cree que un título universitario es el fin de su educación. Los multimillonarios saben que el mercado no paga por títulos, paga por soluciones a problemas complejos. La clave de la riqueza no es ser el mejor en una sola cosa, sino ser muy bueno en una combinación de habilidades que nadie más tiene. Si eres un contador, ganas como un contador. Pero si eres un contador que sabe de marketing digital, ventas y leyes fiscales internacionales, eres una anomalía estadística que puede cobrar 10 veces más. Este hábito requiere una rutina de aprendizaje continuo pero estratégico. No leas por leer. Aprende habilidades que se multipliquen entre sí. La matemática brutal aquí es que el valor de mercado de un individuo aumenta exponencialmente con cada habilidad de alto valor que añade a su arsenal. Deja de buscar un aumento de sueldo y empieza a buscar un aumento de valor. Cuando tu valor es innegable, el dinero te persigue, no al revés. El sexto hábito es la curación obsesiva del entorno. Has escuchado que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Pero, ¿has hecho la matemática de eso? Si tus amigos más cercanos tienen deudas, se quejan del gobierno y gastan sus fines de semana en vicios, tu cerebro está programado para normalizar la escasez. Los multimillonarios entienden que la información privilegiada y las oportunidades de negocio fluyen a través de círculos de confianza. Ellos no hacen networking, ellos construyen relaciones de valor mutuo. Si no estás en la sala donde se toman las decisiones, es porque no has cultivado el capital social necesario. Tu rutina de salir con la misma gente de la secundaria que no ha crecido en una década te está costando millones de dólares en costo de oportunidad. Cambiar de entorno no es traicionar tus raíces, es respetar tu futuro. El error del 99% es buscar aprobación de personas que no tienen la vida que ellos quieren. Busca mentores, busca pares que te desafíen y rodéate de gente que hable de activos mientras los demás hablan de chismes. Séptimo hábito: el pensamiento a largo plazo. Vivimos en la era de la gratificación instantánea, donde el 99% quiere el negocio rentable que los haga ricos en una semana. Esa impaciencia es la que te hace caer en estafas y en inversiones basura. Los multimillonarios juegan el juego largo. Entienden el interés compuesto, la fuerza más poderosa del universo financiero. Ellos están dispuestos a parecer pobres o aburridos durante años mientras construyen los cimientos de su imperio. Saben que los primeros años de una inversión los resultados son casi invisibles, pero en el punto de inflexión, la curva se vuelve vertical. Tu rutina de buscar resultados inmediatos te impide sembrar árboles que te den sombra en el futuro. La verdadera riqueza es una maratón, no un sprint. El error del 99% es sobreestimar lo que pueden hacer en un año y subestimar lo que podrían lograr en 10 si mantuvieran la disciplina. Si no puedes esperar por el éxito, prepárate para una vida de frustración financiera. Ser rico no es una cuestión de suerte, es una cuestión de estadística y hábitos. Si sigues cometiendo el error del 99%, centrando tu vida en el consumo, la distracción y la seguridad falsa, ya sabes cómo termina tu historia. Pero si hoy decides adoptar estos 7 hábitos de los multimillonarios, estás hackeando el sistema a tu favor. No se trata de trabajar más duro, se trata de trabajar en lo que importa, con las personas adecuadas y con un horizonte de tiempo que la mayoría no puede soportar. La verdadera riqueza no es un auto de lujo, es la paz mental de saber que tu dinero trabaja para ti y que eres libre de elegir cómo vivir cada minuto de tu día. El sistema quiere que sigas siendo un consumidor obediente, pero tú ya viste los números. El cambio de paradigma empieza ahora. Deja de ser el combustible del imperio de alguien más y empieza a construir el tuyo. Suscríbete si estás listo para descifrar el código dólar y deja un comentario con la palabra sistema si vas a empezar a aplicar el primer hábito hoy mismo. La matemática no miente, y hoy, los números están de tu lado.